Ya está. Bueno, empezaremos un par de minutos antes. Este, Nada más quería, con relación a la discusioncita que se dio al final ayer de si la perpendicularidad se puede dar con el vector cero y ese tipo de cosas. Nada más quisiera agregar que mejor dejemos al vector cero fuera para no caer en inconsistencias. Y siempre que hablemos de perpendicularidad y de ángulos en general, pues pensemos que este, los vectores no son el cero, ¿no? Entonces, dejemos al cero en paz para que no nos meta ruido, ¿no? Este, y bueno, ya más o menos que vimos la parte geométrica y la definición del producto punto, e incluso de ángulos. Ahora, vamos a ver que hay otra forma de definir norma, es decir, hay otra manera de medir como la longitud, ¿no? Entre comillas, la longitud de un vector. Y que bueno, eso da otras posibilidades, ¿verdad? Aunque en el fondo todas son parecidas. Luego más adelante diremos en qué sentido todas las normas en cierto sentido son como muy parecidas. Pero bueno, entonces eso son otras maneras de medir, ¿no? Que vamos a estar usando, además de la geometría, de la norma euclidiana, que casi siempre vamos a trabajar con la norma euclidiana, pero en algunos casos nos va a ser útil usar otro tipo de normas, en donde es como otra forma de generalizar el concepto de valor absoluto, ¿sí? La norma euclidiana solo es una manera de hacerlo, pero resulta que hay otras maneras como de generalizar esta idea de valor absoluto. Entonces, vamos a ver, ¿sí? De hecho, solo vamos a ver un par de normas más. Hay una infinidad de normas en RN. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Casi les digo, todas son, en el fondo son la misma, pero hay muchísimas. Nosotros vamos a ver solo dos. Este, en general, vamos a ver qué es lo que caracteriza una norma. Como recordarán, la norma euclidiana tiene tres propiedades básicas, ¿no? ¿Cuáles son estas? Que la norma de un vector siempre es mayor o igual a cero y que solo es cero en el caso en el que el vector sea cero, ¿no? Esa es una propiedad importantísima. Otra propiedad importante es que los escalares, ¿no? La norma de un vector por un escalar es lo mismo que el valor absoluto del escalar por la norma del vector. Y la otra propiedad básica es que la desigualdad del triángulo, ¿no? Es decir, se lleva bien con la suma en el sentido de que la norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas. De hecho, cualquier función que cumpla esas tres propiedades, ¿sí? Cualquier función de Rn en R, en los reales positivos que cumpla esas tres propiedades, se le llama una norma. Y lo que vamos a ver es que hay distintas maneras de definir normas, ¿verdad? Les digo, en particular, solo nosotros vamos a ver dos. Y estas se les llama, una de ellas le vamos a llamar la norma 1 y la otra se llama norma infinito, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a platicar cómo es cada una de ellas. Entonces, otra vez tomamos un vector en Rn y definimos la norma 1 como esto, como la suma de los valores absolutos de las coordenadas del vector, ¿de acuerdo? Vamos a checar que eso otra vez tiene las tres propiedades básicas, ¿sí? Que les decía. Esta se llama la norma 1. Observen que si estuviéramos en R, es decir, si n es igual a 1, la norma 1, pues otra vez coincide con ser el valor absoluto, ¿no? ¿Verdad? Y lo mismo pasa con la otra, que se llama la norma infinito, ¿de acuerdo? Que esta es el máximo de los valores absolutos de las coordenadas. Sí, está bien, está claro más o menos cómo se definen cada una de ellas. Y lo que vamos a ver, eso es una historia un poco larga, ¿por qué infinito? No más porque suena interesante, no más es por apantallar. Este,
La norma uno es, sí, con esto se da lugar a una cosa que después se le llama la métrica del taxista, ¿verdad? Sí. Exacto, la norma infinito tiene que ver, como dice Eric, con una especie de límite, es como un límite de ciertas normas, es como la norma límite, ¿verdad? Cuando tomamos otro tipo de normas, en general se puede definir una cosa que se llama norma P, ¿verdad? Para P's, para números P's positivos, y es como la más grande de esas normas. ¿Eh? Había que definir, si quieren después les platico cómo se define la norma P, y y entonces eso explica por qué se llama la norma infinito, ¿de acuerdo? Y sí, la norma uno, pues ahorita, si ustedes se fijan, la norma uno, pues es irse por los laditos, ¿no? Es decir, irse por las coordenadas, ¿de acuerdo? Sí, 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 Eric, tiene que ver con una cosa que se llama la desigualdad de Minkowski, cosas de ese estilo. Eh, sí, creo que sí. No, no sé cuál de ellas dos, Irán, si la norma infinito, no sé si también le llamen la norma de Jordan, pero sí, tiene que ver con eso. Pero eso ya es como tema de análisis, ¿verdad? La norma P. Es el máximo de cierto tipo de normas, Joel. Una cosa que se llama la norma P, que ahorita no la definí, pero si quieren después les platico cómo se define la norma P en general, donde P es un número mayor o igual que uno. Con eso basta para definir una cosa que se llama la norma P, donde P es un número real mayor o igual que uno. Y se hace extender P a infinito, como que esas normas se aproximan a la norma infinito. Esa es un poco la historia de por qué se llama la norma infinito. Ujú. Sí, y resulta ser que también se puede definir de esta manera, ¿no? Como el máximo de los valores absolutos. ¿De acuerdo? Sí, 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 suena muy locochón, pero muy padre, ¿verdad? Más les digo, por eso hay una infinidad de normas, porque para todo número real mayor o igual que uno, se puede definir una norma, ¿sí? Este, por ejemplo, la norma euclidiana es la norma 2, ¿no? Tomando P igual a 2. Exactamente, ya Iñaki por ahí escribió, es la raíz pésima de la suma de las raíces pésimas de las componentes en valor absoluto. Esa es la norma P. Cuando uno toma el límite, cuando P tiende a infinito, eso es la norma infinito, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema más, más de análisis, ¿verdad? Es un número real, realmente basta con que P sea mayor o igual que uno, creo, Eric. No sé si para P, por ejemplo, entre 0 y 1 también resulta ser una norma. Este, eh, la norma infinito, no, no entiendo bien, Joel, cuál es la diferencia entre quién y quién. Este, si quieres activar tu audio, pero no, no sé bien tu pregunta. Dices, ¿qué diferencia hay con la segunda escrita? Mm, no sé bien a qué. Sí, 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 esa se llama norma infinito. La que tiene el subíndice infinito se llama la norma infinito. Es el límite de una cosa que se llama la norma P. Se puede definir la norma P en general. Por ahí ya Iñaki dijo cómo se define la norma P. ¿Sí? Aquí no la puse, ¿verdad? Pero si tú tomas el límite cuando ese número P tiende a infinito, converge, la norma P es lo mismo que la norma infinito. Es un resultado interesante, pero ya es un problema de análisis funcional, ¿verdad? Muy, muy bonito. Pero bueno, entonces a ver, este, avancemos con estas normas sencillitas. En realidad es fácil ver que estas son normas, es decir, que cumplen la propiedad de ser una norma. Este, es, para todos es claro que tanto la norma uno como la norma infinito satisfacen estas tres propiedades básicas,
de que son mayores o iguales que cero, claramente esta norma 1 es mayor o igual que cero, y también la norma infinito es mayor o igual que cero, ¿no? Son números mayores o iguales que cero, ¿no es cierto? Y también solo son cero, por ejemplo, la norma 1 solo es cero, ¿sí? Si el vector es el cero, ¿verdad? ¿No es cierto? Es sí, solo sí, ¿verdad? La norma 1 es cero, sí, solo sí es cero. Y lo mismo la norma infinito, ¿verdad? Si la norma infinito fuera cero, todas las coordenadas tienen que ser el cero, ¿verdad? Y si todas las coordenadas son el cero, pues la norma infinito es cero, ¿no? Eso está muy claro, ¿verdad? Y otra cosa que también está más o menos clara, por ejemplo, la norma 1 satisface la desigualdad del triángulo, ¿no, chicos? ¿Por qué? Pues porque se deduce de la desigualdad del triángulo del valor absoluto de los números reales, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la norma 1 es muy fácil ver que también satisface la desigualdad del triángulo, ¿sí? Eh, Gregorio, ¿funciona para K vectores? Sí, sí, después puedo hablar sí, como la norma euclidiana, ¿verdad? También funciona para K vectores. Esa es una prueba que si funciona para 2, funciona para 3, funciona para 4, que pues ya sabemos que esa prueba se haría por inducción, ¿verdad? Que por cierto, pues ese es el problema 5 de los problemas de este tema, ¿no? ¿Verdad, Gregorio? ¿Sí está bien? Una vez que se sabe la desigualdad del triángulo para dos vectores, se puede saber para n vectores, o k vectores en general, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con la norma 1 y la norma infinito, ¿verdad? Sí, digamos que por asociatividad de la suma, ¿verdad? Estaríamos usando como una propiedad de asociatividad de la suma de vectores, ¿verdad? Sí, formalmente habría que usar la asociatividad y se puede hacer por inducción, ¿no es cierto? Pero a ver, un poco para terminar esta parte, también es claro que la norma infinito satisface la desigualdad del triángulo. A ver, lo que les decía, ¿verdad? Si estamos en R, es decir, si n es igual a 1, entonces la norma euclidiana, la norma 1 y la norma infinito, todos coinciden con ser el valor absoluto de X, ¿no es cierto? Es decir, todas son como generalizaciones del concepto de valor absoluto. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Para todo el mundo queda claro esto, que es como una generalización, ¿verdad? Ok, y también les digo, pues las propiedades, ¿verdad? Las propiedades que son una norma, sí satisfacen las propiedades. No sé si esté claro cómo se les va a quedar de tarea probar que la norma infinito también satisface la desigualdad del triángulo. Es muy fácil ver que la norma infinito también satisface la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Sí, ahí se les quedará de tarea cómo probar que la norma infinito también satisface la desigualdad del triángulo. También saca escalares, ¿verdad? Lo de la norma 1 de lambda por x, pues lambda sale con valor absoluto, ¿no? Son muy sencillas, ¿verdad? Probar que estas dos normas satisfacen las mismas propiedades elementales. ¿Sí está claro? Entonces, bueno, pues ya ustedes lo probarán en uno de los problemas, o si no lo dejé de problema, ahorita se los dejo para que lo resuelvan y vean que estas tres satisfacen las tres propiedades que definen a una norma, ¿verdad? Cualquier función que satisfaga esas tres propiedades, a eso se le llama una norma, ¿de acuerdo? Y bueno, estas son diferentes formas de medir la longitud de un vector en Rn, ¿verdad? Sí viene como ejercicio, ¿verdad? Probar que esas normas son una norma, ¿no? Que satisfacen las tres propiedades. Y bueno, son diferentes maneras de hablar como de la longitud de un vector, ¿verdad? Ya esto no es la longitud a la que estamos acostumbrados, que es la longitud euclidiana, pero es una forma de hablar de longitud, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es que hay una relación entre las diferentes normas, ¿sí? Entre las diferentes normas existe una relación entre ellas.
lo primero que vamos a demostrar, por ejemplo, es que la norma infinito siempre es menor o igual que la norma euclidiana, esta de en medio es la norma euclidiana, y a su vez la norma euclidiana es menor o igual que la raíz de n por la norma infinito. Esta es una relación que existe entre la norma euclidiana y la norma infinito. Y otra es que con la norma 1, ¿verdad? Es un poquito al revés. 1 entre la raíz de n por la norma de 1, de x, es menor o igual que la norma euclidiana, y la norma euclidiana siempre es menor o igual que la norma 1. Estas tampoco son tan difíciles de probar, pero bueno, aquí creo que sí les voy a comentar más o menos cómo se hace. Por ejemplo, recuerden que, bueno, toda suma de cuadrados, ¿verdad? Pues es mayor o igual que cualquier sumando, por ejemplo, ¿no? Y si saco la raíz cuadrada, pues de ahí obtengo esta desigualdad, ¿verdad? El valor absoluto de cualquier coordenada del vector x es menor o igual que la norma de x, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien todos. Esa es una desigualdad también muy importante, ¿verdad? Hay que recordarla siempre, que el valor absoluto de cualquier coordenada siempre es menor o igual que la norma x. Lo que, por cierto, también pasa si pongo norma 1 o si pongo norma infinito, ¿verdad? Esta desigualdad que está aquí es válida no solo para la norma euclidiana, sino también para la norma 1, ¿sí o no? Recuerden, la norma 1 es la suma de todos los valores absolutos. Y como todos los valores absolutos son números mayores o iguales a 0, pues entonces la norma 1 también es mayor o igual que el valor absoluto de cualquiera de las coordenadas del vector x, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con la norma infinito, porque la norma infinito es el máximo de todos estos números, ¿no? Entonces, esta desigualdad que está aquí, que puse solo con norma euclidiana, también es válida si pongo norma 1 y norma infinito, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿En qué sentido, Miguel? ¿Juntarlas en qué sentido? No veo bien tu pregunta. Este, O sea que si sabemos que en general se cumpla una desigualdad, pero con todas juntas, pues. O sea, si la norma uno de un vector x por raíz de ajá. uno por uno entre raíz de n es mayor o igual que la norma infinito. Ah, no, mira, de hecho, si tú te fijas con el inciso uno y el inciso 2, puedes relacionar la norma uno y la norma infinito, ¿no? Por ejemplo, de estas dos desigualdades te queda que la norma uno es menor o igual que n veces la norma infinito, ¿no? ¿Sí? O al revés, ¿no? Si te fijas, la norma infinito siempre es menor o igual que la norma uno. Si hay una relación también entre la norma infinito y la norma uno, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, Miguel. Entonces, de aquí también, de estos dos incisos, sacas una relación entre la norma uno y la norma infinito, ¿verdad? Ujú. Y bueno, pero bueno, con base en esta desigualdad de que lo cumple la norma euclidiana, pero también lo cumple la norma uno y la norma infinito, de cualquier vector siempre es mayor o igual que el valor absoluto de cualquiera de sus coordenadas. De ahí salen casi todas estas desigualdades, ¿no es cierto? Y entonces, pues es ese valor absoluto es alguno de estos, siempre es menor o igual que la norma x, ¿verdad? Y de ahí sale la desigualdad de que la norma infinito siempre es menor o igual que la norma x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? De que ya de ahí sale inmediatamente que la norma infinito pues, es menor o igual que la norma euclidiana. Después, Profesor, sí, entonces, ya me entró una duda, perdón. Entonces sí, estamos diciendo que con las tres normas sí, es como un parámetro de medición distinto, por decirlo de alguna manera. O sea, sería como exacto, el equivalente a tomar un lápiz para medir y luego una regla. exacto. Es como para medir, fíjate, piensa,
híjole, a lo mejor tendría que hacer un dibujito, pero si pensamos en la flecha, ¿no? La norma euclidiana lo que mide es la longitud de la flecha, ¿no? Y por ejemplo, la norma 1, ¿quién es? Es la suma de las longitudes de los catetos, ¿no? Del mismo triángulo por ahí, rectángulo que se forma, ¿no? Tomando en cuenta las coordenadas, ¿no es cierto? Es como si dijéramos que era la longitud del vector X, no es la norma euclidiana, no es la hipotenusa del triángulo que forma con los ejes, sino la suma de los catetos, ¿no? Esa es una forma de medir, digamos, la longitud, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, Dafne? Sí, gracias, profesor. Y la norma infinito es como tomar la coordenada más grande en valor absoluto, ¿no? Esa es la norma infinito. Fijarnos de todas las coordenadas, tomar su valor absoluto y fijarme en la más grande. Y a eso le llamo la longitud del vector X, ¿verdad? Esa es la longitud que nos asigna la norma infinito, ¿verdad? Exacto, Bruno, exacto. Sí, son como formas diferentes de asociarle una longitud a un vector, ¿verdad? Lo bonito es que todas esas formas de asignarle una longitud satisfacen esas tres propiedades básicas, ¿verdad? Solo son cero, todas son mayores o iguales que cero, solo son cero cuando el vector es el cero, y se llevan bien con tanto la multiplicación por un escalar, porque saca los escalares, y se lleva bien con la suma de vectores, porque se satisface la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Y todas, como dice Iñaki por ahí, en cierto sentido son equivalentes, que tiene que ver con estas desigualdades que estamos probando, ¿verdad? Son equivalentes en un cierto sentido, que lo vamos a decir un poquito más adelante. ¿En qué sentido decimos que son equivalentes? Eso lo vamos a poder decir con más precisión ahora que hablemos un poquito de topología. Pero bueno, eso va a venir más adelante, ¿sí? Pero son, exacto, Iñaki, dan la misma topología. Pero bueno, ahorita vamos a hablar, más adelante tenemos que decir qué es eso de la topología, ¿no? Pero por ahorita, bueno, se están estas relaciones, ¿no? Y, sí, también, pero hay que saber qué es eso de las isometrías, ¿verdad? Ya estamos, me estás adelantando mucho, Iñaki. Pero bueno, entonces, la otra desigualdad que queremos obtener, ya obtuvimos que la norma infinito de un vector X es menor o igual que la norma de X. Ahora vamos a obtener la otra desigualdad. Recuerden que queríamos probar que la norma euclidiana era menor o igual que ¿quién? Decía nuestra proposición, menor o igual que la raíz enésima, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita vamos a deducir la otra, pero con esto voy a deducir lo siguiente, ¿no? Dado que el valor absoluto de cada xy es menor o igual que la norma infinito, se deduce entonces que xy al cuadrado es menor o igual que la norma infinito al cuadrado. ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo en eso? Y si ahora sumo todas estas desigualdades para cada coordenada, pues me queda que la suma de las coordenadas al cuadrado, que por cierto no es más que la norma euclidiana al cuadrado, ¿sí? Es menor o igual que n veces la suma de la norma infinito al cuadrado. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Todo el mundo va bien? Y pues ya de ahí, ¿verdad? Ya de ahí, sacando raíz cuadrada, pues obtenemos que la norma de x es menor o igual que la raíz de n por la norma infinito de x. ¿Sí está claro? Y esa es la otra desigualdad que pusimos en el inciso 1, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Y eso es en cuanto al inciso 1. Ahora, en cuanto al inciso 2, la desigualdad la primera desigualdad, ¿se acuerdan cuál era la primera desigualdad? Que la 1 entre raíz de n por la norma 1 de x es menor o igual que la norma euclidiana. Y miren, aquí voy a hacer un truquito que espero que todo el mundo se lo aprenda porque es muy útil. Vamos a ver lo siguiente. Observen lo siguiente.
La norma 1 del vector X, pues dijimos que es esto, ¿no? La suma de los valores absolutos de las coordenadas. Esa es la norma 1. Y observen que este número, esta suma, se puede escribir como este producto punto. ¿Están de acuerdo todos? Sí, ¿verdad? Es claro. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante que a veces ciertas sumas las podemos ver como un producto punto, porque resulta que tenemos una desigualdad muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el producto punto, ¿no? Exacto, ¿verdad? La desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿verdad, Gregorio? Entonces, fíjense, de aquí se deduce por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Que dado que este norma 1 es este producto punto, este es menor o igual que el producto de las normas de estos vectores, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Y, bueno, pues, ¿quiénes son las normas de estos vectores? Bueno, el del vector formado por puros unos es raíz de n, ¿no es cierto? Sí, está claro que la norma del vector 1, 1, 1, 1, pues es la suma de n veces de 1 al cuadrado, que me da n, y pues la raíz cuadrada de eso, por esta norma, pero esta norma es justo la norma euclidiana de x, ¿verdad? Es lo mismo que esto, y esto es la norma euclidiana de x, y ya de ahí sale la otra desigualdad, ¿verdad? De que 1 entre raíz de n por la norma 1 de x es menor o igual que la norma euclidiana. ¿Está bien? Este truquito, que puse en rojo, ese es algo que no deben, que recuérdenlo siempre, ¿verdad? Sirve para probar muchas desigualdades. Entonces, es algo que no olviden, porque entonces eso nos permite usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Estamos, chicos? Perfecto. Y ya para terminar, la otra desigualdad era ¿qué cosa? Queríamos probar que la norma euclidiana de x, el tercer renglón, Luis, ¿quién es la norma del vector 1, 1, 1, 1? La norma euclidiana. ¿Quién es la norma de los vectores 1, 1? Esa es raíz de n, ¿no? ¿Verdad? Ok, perfecto. Ya está, ¿verdad? Bueno, entonces, esta desigualdad sale ya. Y para la última, observen lo siguiente, ¿no? Si tengo este vector, que es un poco lo que me decía Gregorio, vamos a usar este vector X, también lo puedo descomponer en la suma de estos vectores, ¿no es cierto? También está todo el mundo de acuerdo en eso, de que el vector X, pues lo puedo descomponer de esa manera, ¿no? En la suma de esos n vectores, de tal manera que si ahora aplico que la desigualdad del triángulo, ¿sí? También es válida no solo para dos vectores, sino para cualquier cantidad de vectores que yo pueda poner, ¿verdad? No solo n, puedo poner k, donde k es cualquier número, ¿no es cierto? Y la desigualdad del triángulo sigue siendo válida. Eso lo van a probar en el problema 5, yo lo voy a usar ahorita, de tal manera que la norma de esta suma de n vectores es menor o igual que la suma de la norma de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Y quién es la norma de cada uno de estos vectores? A ver, ¿quién es la norma del primer vector? ¿Quién es esta norma, la norma de este vector? El valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de x1, porque sería la raíz cuadrada de x1 al cuadrado. Ah, pero recuerden que la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto del número, ¿verdad? Esa era una cosa muy importante recordar desde cálculo 1, ¿no? Entonces, queda el valor absoluto de x1, en el siguiente vector sería el valor absoluto de x2, etcétera, ¿no? Hasta el valor absoluto de xn, ¿no? Entonces, estas normas pues, son estos números, y esto es justo pues, la norma 1, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Eso ya es la norma 1, ¿no? Esa suma es la norma 1, y pues ya está, ¿verdad? El problema 5 se hace por inducción, claro, se hace por inducción, ¿no? Es la forma formal de hacerlo, ¿verdad? Por inducción. ¿Estamos, chicos?
Entonces, pues ahí está, ¿no? Esta es la relación entre las diferentes normas. Y bueno, por cierto que les decía que pues, todas son como una forma de generalizar el concepto de valor absoluto, ¿verdad? Sí, o la distancia al origen, ¿verdad? Son diferentes maneras de hacerlo. Entonces, y fíjense, sí, Gregorio, si quieres activar tu audio. Ah, esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Vimos que había una relación entre la norma euclidiana y el producto punto, ¿verdad? De hecho, sabemos que, por ejemplo, la norma euclidiana no es más que la raíz cuadrada de x punto x, ¿verdad? ¿Sí? En ese sentido, se dice que la norma euclidiana proviene del producto punto, ¿verdad? Y una pregunta es si la norma 1 y la norma infinito hay un producto punto, ¿no? De la cual se puedan generar. Y bueno, la respuesta es que no, ¿verdad? Estas son ejemplos de normas que no provienen de un producto punto, aunque ese no es un problema sencillito. Probar eso es un problema un poquito más complicado y lo van a probar en álgebra lineal, pero creo que es en álgebra lineal 2, que es cuando ven el concepto, toda la teoría alrededor de los productos punto definidos en espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Entonces, la norma 1 en particular, la norma infinito, no provienen de un producto punto. Por ahí hay una condición que establece condiciones suficientes que debe de satisfacer una norma para que esa norma provenga de un producto punto. Pero bueno, eso se ve en álgebra lineal 2, ¿no? ¿De acuerdo? En particular, esta norma 1 y norma infinito no provienen de un producto punto. ¿Estamos? Bueno, entonces, y bueno, pero lo que les quería decir es, fíjense, con el concepto de valor absoluto, nosotros generamos el concepto de distancia entre cualesquiera dos números reales, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Decíamos, ya puedo, si yo tomo un número real X y un número real Y, la distancia entre X y Y la puedo medir ¿con quién? Con el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de la diferencia. Bueno, pues lo mismo pasa en Rn, ¿no? Si yo tengo una norma y quiero hablar de la distancia entre dos vectores, pues entonces bastaría que una manera de definir esa forma de encontrar la distancia entre dos vectores sería tomando la norma de la diferencia, ¿verdad? Y pues ahora tenemos tres normas, ¿no? Pues con estas tres normas podríamos definir tres distancias diferentes, ¿verdad? En realidad nosotros casi todo el tiempo vamos a trabajar con la distancia que se define a través de la norma euclidiana, pero por ahí en alguno que otro momento vamos a echar mano también de la distancia que se define a través de la norma 1 y a través de la norma infinito. Pero bueno, por ahorita nosotros vamos a definir la distancia, ¿no? Nos vamos a fijar en el vector x menos y, y vamos a definir la distancia en Rn, que como la vamos a definir a través de la norma euclidiana, pues le vamos a llamar la distancia euclidiana, ¿no? Que además corresponde con la idea geométrica que tenemos de distancia, ¿no? Todo lo euclidiano es lo que tiene que ver más con nuestra intuición geométrica, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que se llama la distancia euclidiana entre un par de vectores, ¿sí? La vamos a denotar de esta manera y se define, como decía, ¿verdad? Como la norma de el vector x menos y. Y esta es una manera de hablar de la distancia entre dos vectores. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Les digo que esto es como generalizar un poquito lo que hacíamos en cálculo 1, ¿no? ¿Sí? Usábamos el valor absoluto para hablar de la distancia entre números, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hablar de la distancia usando la norma euclidiana. Pero igual y por ahí en los problemas les defino lo que es la distancia 1, que es usando la norma 1, y la distancia infinito, que es usando la norma infinito, ¿verdad? Y les dejo algunos problemillas por ahí. Entonces,
este, lo que vamos a ver es que este concepto de distancia es un buen concepto de distancia, ¿no? ¿En qué sentido digo que es un buen concepto de distancia? Bueno, pues todo este concepto de distancia pues debe ser un número mayor o igual que cero, ¿no? Y la distancia debe ser cero entre dos elementos de Rn, sí, solo si los números son los mismos, ¿no? Y este concepto de distancia también va a cumplir la desigualdad del triángulo, ¿verdad? De hecho, esas tres propiedades las satisface esta distancia y también la distancia que se puede definir a través de la norma 1 y la norma infinito, que también pues, por ahí se los dejamos de problema, ¿no? Entonces, a ver, solamente voy a poner las propiedades que cumple la distancia. Exacto, se le llaman métricas, ¿verdad? Métricas dadas por normas. Y luego resulta que no toda métrica proviene de una norma, ¿verdad? Es decir, no toda métrica se define a través de una norma. Hay métricas que no están relacionadas con una norma, así como hay normas que no están relacionadas con un producto punto, ¿verdad? Pero eso ya son problemas más peliagudos y que, bueno, que ya los verán más adelante en análisis 1. Así que no me andes provocando, Iñaki, porque me van a acusar de que no les doy cálculo, sino análisis. Entonces, ahí está la distancia, y claramente la distancia es mayor o igual a cero, ¿verdad? Claramente es mayor o igual a cero. Y esta distancia es cero si solo si los vectores son iguales, ¿verdad? Que si se dan cuenta, esta propiedad se deduce de la propiedad equivalente de la norma, ¿verdad? La norma es cero si solo si el vector es el cero, ¿verdad? Y si x menos y es cero, pues eso significa que x es igual a y, ¿verdad? ¿Sí? La otra propiedad es que es ¿cómo se llama? Se le llama simetría, ¿no? Es decir, o conmutativa, simétrica. Da lo mismo calcular la distancia de x a y que la de y a x, que también esto depende de una propiedad, ¿no? Sí, sí resulta ser conmutativa, Joel. ¿Y sabes por qué? Porque el valor absoluto también es conmutativo, ¿no? Porque da lo mismo el valor absoluto de x menos y que el de y menos x, ¿no? En realidad también tiene que ver con eso, ¿no? Joel, sí, no sé si lo veas. Si escribes cómo es la distancia de x a y cómo es la distancia de y a x usando la norma infinito, pues te vas a dar cuenta que depende de eso, ¿verdad? De que el valor absoluto también cumple esa propiedad, ¿no? ¿Sí? La segunda se obtiene de que es lo mismo elevar un número al cuadrado que menos ese número al cuadrado. Sí, ¿verdad? O de esta propiedad que teníamos del valor absoluto, ¿no? Que da lo mismo el valor absoluto de x que el valor absoluto de menos x, ¿no? ¿Verdad? Y que es lo mismo con la norma, ¿verdad? El vector x y el vector menos x tienen la misma norma. Tanto la norma euclidiana como la norma 1 como la norma infinito, ¿sí o no? Tienen esa propiedad, ¿no? ¿Verdad? La norma del vector x y la norma del vector menos x, ya sea la norma euclidiana, la norma 1 o la norma infinito, todos tienen la misma, esos vectores tienen la misma norma, ¿verdad? Y de ahí se deduce esta propiedad, ¿verdad? La propiedad 2, de que la distancia es conmutativa, ¿no es cierto? Y claramente también pues, satisface la desigualdad del triángulo, ¿no? Que supongo que también todo el mundo se imagina cómo se probaría la desigualdad del triángulo de esta distancia. Sin duda, apoyándose en la desigualdad del triángulo que es válida para las normas, ¿no es cierto? ¿Sí les queda claro? Que esta desigualdad, que se llama también la desigualdad del triángulo de la distancia, pues es una consecuencia, exacto, ¿verdad? Poniendo un cero, poniendo un cerito muy, muy, muy básico y ya con eso sale, ¿verdad? Un truquito que aprendieron desde cálculo 1, ¿no, chicos? Entonces, de ahí sale la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, como es de esperarse, pues esta prueba, si la quieren hacer, pues háganla ustedes de tarea, ¿no? Sí, cuando la distancia no proviene de una norma,
pues sí, hay que ingeniárselas de otra manera para probar que esa distancia satisfaga la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Ya no se hereda. La 3 la estuve intentando y no me salió. ¿Cuál es la 3, Bruno? No sé. No estoy viendo ahorita cuáles son. ¿Cuál es la 3, la propiedad 3, la desigualdad del triángulo, con la norma euclidiana? Ok. Pues, o sea, a ver, fíjate, la distancia de x a y es la norma de x menos y, ¿verdad? Ahora aquí ponle un más z y un menos z, ¿no? Que es un 0, ¿no? Y entonces, y luego un es x menos z más z menos y. Y a esa pareja de vectores, al x menos z, pues le aplicas la desigualdad del triángulo y ya estuvo, ¿no? ¿Sí está claro? Está claro, ¿no? Este, sí, sale muy fácil, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, ahí está. Escríbanla con cuidado para que luego no se les atore por ahí, ¿verdad? Y bueno, ya con esto terminamos esta parte de lo que es la parte de la geometría y la algebrita. No falta que z esté entre x y y. No, eso sí no lo podemos hablar entre vectores, ¿verdad, Joel? ¿Qué significa que un vector esté entre dos vectores? Eso es algo que ya no tienen los RNs, ¿no, Joel? Ya no podemos hablar. En los RNs se puede hablar de orden, sí se puede hablar de orden. Uno sí puede ordenar las parejas, las ternas, las eneadas, pero es un orden que ya no se lleva bien con las operaciones. Si se fijan, ya no se puede hablar del orden, se llama el orden lexicográfico, ¿verdad? Pero eso es algo que ya no mencioné porque ya no lo vamos a usar, ¿verdad? ¿Sí? Sí se pueden ordenar, pero ese orden ya no es algo que se lleve bien con las otras operaciones, como sucedía en el caso de los reales, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues no. Y aquí no es necesario, ¿verdad? A ver, Bruno, si estuviera entre X y Y, es el caso. Ah, bueno, esa es una manera de decir que está entre X y Y, pero habría que precisar eso, ¿no? ¿Qué significa que esté entre X y Y? Pero mejor no nos metamos en ese lío, ¿sí? No hace falta meternos en eso, ¿verdad? Porque para hacer ese truco que les dije de restar y sumar z, pues no hace falta, ¿no? No hace falta para hacer ese truquito aquí, ¿verdad? Tener que hablar de que está entre X y Y, ¿no es cierto? Esta identidad de que X menos Y es lo mismo que X menos Z más Z menos Y, ¿no? Es simplemente poner el vector 0, ponerlo como menos Z más Z, ¿no es cierto? ¿Sí estamos? En nada tiene que ver que esté entre X y Y, ¿verdad? Para poder hacer ese truquito. ¿Sí lo ven? ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces ahora, pues vamos a empezar justo con el tema de topología de RN, ¿sí? Ya que contamos con una métrica, vamos a ver un poquito de topología. Sí, a lo que se refieren es que está en una línea recta que pasa entre X y Y. Sí, esa es una manera de decirlo, ¿no? Sí, pero no hace falta, ¿verdad? No hace falta definir eso de que un vector está entre, porque además eso lo puedo hacer para cualquier z, aunque no esté en ese segmento, Luis. Aunque z no esté entre el segmento que une a x con y, de todas maneras, esta desigualdad es válida, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la propiedad 3 que puse aquí es independiente de quién sea z, ¿verdad? ¿Sí? Es para cualquier otro z. ¿Sí está claro, Luis? Por eso es que no es necesario, ¿verdad? En ese caso se da la identidad. Sí, en ese caso se da la identidad. También por ahí hay un problemita donde creo que les dejo probar algo de ese estilo, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Ok, ok. Entonces déjenme, voy ahora a presentar el, les voy a, déjenme abrir la otra. Y aquí está la otra. Ok. Y bueno, pues ahorita vamos entonces a hablar un poquito de topología, ¿verdad? ¿Qué es esto de la topología? En general, topología por ahí es un concepto, es un área de las matemáticas que se interesa en conceptos como los de proximidad, continuidad. No vamos a hacer algo como eso, tan apantallante como eso, ¿no? Pero estas cositas básicas que vamos a ver son como las cositas básicas, las ideas muy básicas de los principios de topología, ¿verdad? No vamos a hacer cosas tan elaboradas como convertir donas en tazas o tazas en donas, pero vamos a hablar de lo básico, de lo básico. Entonces, y topología, les digo, es toda un área, toda un área de las matemáticas, ¿no? Además hay diferentes tipos de topología de los que se pueden hablar, etcétera. Es una área muy extensa. Pero bueno, esto que vamos a hacer nosotros ahora es como la parte más básica, mucho más básica. Entonces, vamos a ver. Para eso, para hablar de topología, hay que definir primero un tipo de conjuntos. Para hablar de la topología de RN o la topología de en cualquier conjunto, los físicos ya necesitan saber qué es topología, sin duda, que ya necesitan. Así que yo espero que los físicos no se nos vayan a aburrir en este tema, porque para los físicos también es importantísimo saber qué es la topología. En efecto, Dafne. Las nuevas áreas de la física, los nuevos temas de investigación están muy relacionados con bueno, creo que el joven Martín no está de acuerdo del todo, pero bueno, hay algunas áreas, si quieren ponerlo de esa forma, algunas áreas muy nuevas de la física donde sí es importante saber cosas importantes de topología. Pero bueno, entonces, a ver, avancemos. Para bueno, chicos, a ver, empecemos para hablar de topología. Hay que hablar de una cosa que se llama conjuntos abiertos, ¿sí? Y entonces vamos a entrar a esto de qué es un conjunto abierto. Y para hablar de qué son los conjuntos abiertos, hay que desarrollar otro concepto, otra idea, que a lo mejor esta está relacionada desde cálculo 1, no sé si se acuerdan que se habla de una vecindad de un número real, ¿no? Un intervalito alrededor o de un número real, o hablábamos de una vecindad de radio R, de radio delta, bolitas, en este caso van a ser bolas o círculos, ¿no? Sí, círculos. Entonces, en general, en RN les vamos a llamar bolas o vecindades, ¿sí? Vecindad de un punto, ¿no? ¿Sí? Que es un poco como generalizar aquellos intervalos centrados en un punto en los reales, ¿verdad? Como que vamos a generalizar este concepto y lo vamos a hacer en RN. No sé si ustedes se acuerdan cómo se definían estos intervalitos, ¿no? Hablábamos del intervalo de radio delta o de la vecindad de radio delta con centro en un punto X0 de los números reales. Coincidía con ser quién, había una forma usando valor absoluto, ¿no, chicos? Cuando decíamos, a ver, tomemos todas las X, ¿verdad? Cuya distancia a un punto X0 es menor que un cierto R fijo o un menor que una cierta delta, ¿no? Y eso definía un intervalo, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Exacto, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero no con valor absoluto, sino vamos a usar ¿qué cosa? Pues vamos a usar la norma, ¿verdad? Pues como era de esperarse, pues vamos a usar la norma, ¿no? Entonces, vamos a tomar un número real positivo
que se le va a llamar la distancia. Iram ya ahí nos escribió la prueba de la desigualdad del triángulo para la distancia, ¿no? Perfecto, ahí está, mire. Perfecto, Iram, ya les hiciste una parte de la tarea. Este, bueno, entonces, a ver, regresando a las vecindades, ¿sí? Vamos a tomar un radio mayor que cero y un punto fijo en Rn, ¿verdad? Y vamos a hablar de todos los vectores que distan de ese punto fijo X una cantidad menor que R. O bueno, de hecho, fíjense, si la distancia es justo R, si yo pensara en los puntos, por ejemplo, en R2, que distan de este X en una cantidad fija R, ¿eso geométricamente qué es? Por ejemplo, en R2, ¿qué es? Es Una circunferencia. Una circunferencia, ¿verdad? Es una circunferencia, justo los que están a distancia R, ¿verdad? Y si estuviera en R3, justo los que están a distancia R, pues ¿qué es? Una esfera, efectivamente, ¿verdad? Son todos los puntos de una esfera, ¿no es cierto? Pero realmente los que queremos no son justo los que están a una distancia R, sino los que están a una distancia menor que R. ¿Y cómo cambia? ¿Cómo cambia, por ejemplo, en R2? ¿Cuáles son todos los puntos que están? En realidad, en R2 se llama círculo, ¿no? En R2 se llama círculo. Es el círculo sin incluir la circunferencia, ¿verdad? Y en R3, pues se le sigue llamando esfera. Ahí sí no hay forma de distinguirlo, ¿verdad? Se le sigue llamando esfera. Entonces, a veces para distinguirlo, hablo en lugar de hablar de la esfera, vamos a hablar de la bola, ¿no? De la bola en R3. Esfera sin la cáscara. Aunque también cuando uno dice esfera, también piensa en la cáscara, ¿no? A veces la forma de referirnos a la superficie también se le llama esfera, ¿no, chicos? ¿O ustedes conocen un nombre para llamarle a lo que está dentro? ¿Cómo se llama? El aire de la pelota, exacto. ¿No? Bueno, también le dicen esfera en algunos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir bola abierta, efectivamente, Natalia. Pero eso ya es como usar un término muy, muy matemático, ¿no? Cualquier conjunto lo podemos hacer abierto. Más bien, Joel, lo que vamos a ver es que no cualquier conjunto va a ser abierto. Pero bueno, primero tenemos que decir a qué le vamos a llamar un conjunto abierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, todavía tenemos que ponernos de acuerdo a qué le vamos a llamar un conjunto abierto. ¿De acuerdo? No, lo que estamos definiendo es la vecindad de radio R de un punto. Por ahorita, nada más, ¿verdad? ¿Sí? Es lo único que estamos haciendo. Definirle qué es una vecindad. Aquí voy a poner ya bueno, están aquí las cositas que les decía. Esta es la circunferencia de radio R, cuando pues, pedimos exactamente los que están a distancia R, o los que están en R3, estos son en R2, este es en R3, y los que están a distancia menor que R, es decir, como los que están adentro, ¿verdad? Estos son los que están en R2, son los que están a distancia menor, y en R3, pues son los que están adentro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en general vamos a definir en Rn, dado un número R mayor que 0 y un punto X fijo, vamos a definir la vecindad, ¿no? Así le vamos a llamar, la vecindad o la bola de radio R con centro en X, que van a ser ¿quiénes? Bueno, van a ser todos los vectores en Rn, cuya distancia a X es menor que R. Y a esto le voy a llamar la vecindad o la bola de radio R con centro en X. ¿Sí está claro? Entonces, ya sabemos en R2 geométricamente qué significa, en R3 también, y bueno, si ustedes pueden, pues se lo podrán imaginar en R4, en R5, ¿verdad? Ya es cosa de cada quien. ¿De acuerdo? Entonces, pero este es el concepto de vecindad en general, en Rn. ¿Estamos?
Bueno, siempre es bueno tener una idea geométrica de qué es lo que estamos definiendo. Y bueno, ya con esta definición de vecindad, podemos hacer una clasificación de puntos. No, en la bola no contiene a los que son iguales, ¿verdad? Mira, la definición dice que son todos aquellos puntos en donde son estrictamente menor, ¿verdad, Kinam? Entonces, por ejemplo, en R2, si estuviéramos en R2, una bola no incluye a la circunferencia, ¿verdad? En R3 no incluye a la superficie, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, sí, vamos a ver un poquito eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué quiero decir con eso de clasificar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto de clasificar? ¿Por qué? ¿Qué? Perdón, Pablo Enrique. X sub X. No entiendo bien. Pablo Enrique, sí, no incluye la circunferencia en el caso de R2. Ah, es una carita. Ah, perdón. ¿Sí está claro? Bueno. Ok. Bueno, entonces miren, ya con este concepto de vecindad podemos empezar a hacer una clasificación de puntos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto de clasificación de puntos? Dado un conjunto A, cualquier otro punto de Rn se puede, clasificar con respecto al conjunto. De hecho, hay una primera clasificación muy elemental, ¿no? Los puntos que están en A y los puntos que no están en A, ¿no? Esos son una manera de subdividir a los puntos de Rn dado un conjunto, ¿no es cierto? Si me dan un conjunto, todos los elementos de Rn se dividen en dos clases, los que están en A y los que no están. Es una manera de clasificar los puntos, ¿verdad? Pero nosotros queremos hacer otro tipo de clasificación, ¿sí? De hecho, vamos a hacer dos clasificaciones diferentes. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer la clasificación, voy a tomarme un conjunto A en R2 y me voy a tomar estos 4 puntos. No exactamente el supremo, Hugo Víctor, porque otra vez, el supremo es algo que está muy relacionado con el orden, ¿no? Y pues observen que en Rn pues no hablamos de orden, ¿verdad? Sí, no es exactamente nada que ver con el supremo. Pero bueno, la cáscara tiene que ver más bien con la distancia, ¿verdad? Son exactamente los que son iguales, ¿no? Sí, entonces, a lo mejor esa es la forma de referirnos a la cáscara, por ejemplo, de un círculo, su cáscara es exactamente donde son igual, la distancia es igual a R, ¿verdad? Eso es hablando de la distancia euclidiana, porque si yo ahora si estuviera ahora trabajando con la distancia 1 o con la distancia infinito, a ver, nada más para que empiecen un poco, voy a regresarme a la definición de bola o de vecindad. Aquí usé la distancia euclidiana, pero ¿cómo serían estas bolas si en lugar de usar la distancia euclidiana, hubiera usado la norma 1 aquí, o la distancia 1, o hubiera usado la norma infinito? Pues tienen que ver, ¿verdad? En algunos casos son cubos, en algunos casos son rombos. Exacto, ¿verdad? Se ve que ya algunos le saben. Pero bueno, eso es parte de los problemitas que por ahí van a ver, ¿verdad? De hecho, creo que el joven Martín pronto les hablará de eso. Pero bueno, entonces regresemos a lo de la clasificación. A ver, aquí tengo un conjunto A y 4 puntos. 4 puntos. De hecho, a ver, de estos 4 puntos, aquí, a ver, nomás quiero que en el dibujito, esta línea punteada, lo que quiero decir es que los puntos de la línea punteada no están en A. Y los puntos de la línea continua sí están en A. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este conjunto A,
el punto X y el punto Z sí están en A, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero el punto Y y el punto W, no, exacto, Joel, más adelante vamos a ver que este es un ejemplo de un conjunto que no es ni cerrado ni abierto, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que llegar a la definición de qué es cerrado y qué es abierto, ¿no, Joel? Para poder concluir estas cosas. Pero por eso estamos en esta definición, ¿verdad? Sí. Entonces, ok. Eh, híjole, Iñaki. Sabes muchas cosas, pero bueno, esperémonos un poco. A ver, entonces, hay dos puntos, el X y el Z sí están en A, pero aunque están en A, hay algo que los diferencia, ¿no, chicos? O el punto Y y el punto W, también los dos no están en A, pero son diferentes en cierto sentido con respecto de A, ¿no? ¿Verdad? A ver, chicos, a ver, concéntrense en el dibujito, ¿sí? Y, ¿estamos de acuerdo? De hecho, Z sí está en A, pero como que X también está en A, pero como que está más dentro de A, ¿no? Está más al interior de A, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ah, ya se pueden distinguir en términos de bolitas, ¿verdad? Exacto, creo que la idea es exactamente usar vecindades. Exacto, por ahí Christopher, sí, creo que está dándole al clavo, ¿no? Si ustedes ponen vecindades centrados en Z de cualquier radio, ¿qué le pasa a las vecindades, por ejemplo, centradas en Z con cualquier radio? ¿Qué características tienen esas vecindades con respecto de A? Yo sé que ya muchos se saben en los conceptos, que si frontera, que si no sé qué. Eso, ¿verdad? ¿La intersección con quién, Hugo Víctor? Con A, pero también con quién. Con A y con el complemento de A, ¿no? Efectivamente. Si yo pongo vecindades centradas en Z, ¿sí? Cualquier vecindad centrada en Z, cualquier circulito centrado en Z, esa vecindad tiene puntos tanto de A como de fuera de A, ¿no es cierto? ¿Sí? Cosa que no sucede con X, ¿no es cierto? Con el punto X, ¿qué sucede? Con el punto X, para algún R o algunos Rs, esa vecindad se queda totalmente contenida en A, ¿verdad? En efecto, ¿verdad, Gregorio? Para algunas Rs, al menos alguna R, ¿no? Sí. Y algo parecido pasa con Y y W, ¿sí o no? Con Y tiene propiedades muy parecidas a las de Z. El punto Y, cualquier bola con centro en Y, tiene puntos tanto de fuera de A como dentro de A, ¿no? No importa cómo sea el radio, si sea pequeño o sea grande, ¿sí? Si el radio con centro en Y, tomo cualquier bola, tiene tanto puntos de A como fuera de A. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, si le hubiera pintado un puntito por aquí, ese puntito por ahí también cumpliría lo mismo que cumple Y y que cumplía Z, ¿no? Pero ya más adelante veremos qué es eso de los puntos aislados, Iñaki. ¿Sí? Pero por ahorita quedémonos con esto. Ahora, W, ¿qué pasa con W? Con W, si yo pongo bolas centradas en W, para algunas radios, ¿qué sucede? La bola se queda totalmente contenida fuera de A, o sea, la intersección con A es vacía, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Sí, exacto, ¿verdad? Que son ajenas a A. Se quedan contenidas en A complemento, ¿no? Efectivamente. Entonces, miren, lo podemos ver aquí, ¿verdad? Con X hay algunas bolas que se quedan totalmente contenidas en A, otras no.
¿De acuerdo? Con W hay alguna que se queda algunas se quedan totalmente contenidas en el complemento de A. Sí, son 3 casos, ¿verdad, Silgi? 3 casos. Y algunas no, ¿verdad? Pero algunas sí se quedan. Y con Z, no importa si es pequeña o es grande, no, Bruno, van a ser 3 casos, fíjense. Porque, a ver, ahorita lo hago de nuevo. Con Z, pues es a esta y esta, ¿no? Ah, pero en términos de vecindades, Bruno, en términos de vecindades se cumple lo mismo para Y que para Z, ¿no es cierto? En términos de vecindades, las vecindades centradas en y las vecindades centradas en Z, independientemente de si Y o Z están en A, cumplen la misma propiedad, ¿no es cierto? Cualquier vecindad centrada en Y cualquier vecindad centrada en Z tiene puntos fuera de A y puntos dentro de A, ¿verdad? Natalia, ¿qué tan grande es la R'? ¿En qué caso? A ver, chicos. No, Natalia, no sé exactamente. No, no la R', sino que si está adentro o si está afuera, no importa qué tan grande sea la bola. A ver, pero ¿a qué le llamas estar dentro y a qué le llamas estar fuera? Lo de la vecindad que el círculo. Que hay una vecindad que se queda totalmente contenida. Ajá. Entonces, un ejemplo de un punto que está dentro de A, sería X, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Z sí está en A, pero no cumple esa propiedad, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, hay una diferencia entre si hubiera un X' más pegado a la orilla que de todas maneras tuviera una vecindad que sigue estando dentro. Sí, claro, ¿verdad? Si este X lo hubiera hecho más pegadito, pero no sobre la línea, sino pegadito, pues a lo mejor el R que tendría que tomar sería más pequeño, ¿verdad? Pero seguiría teniendo la propiedad de que hay una bola que se queda totalmente contenida en A, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Entonces, a ver, lo que los quiero decir es que estoy caracterizando a los puntos en términos de las vecindades centradas en el punto, ¿verdad? Entonces, como dijo Silgi, por ahí hay como 3 casos, ¿no? Ya sea que, como el caso de X, tiene una vecindad que se queda totalmente contenida en X, al menos tiene una, ¿sí? Pero, por ejemplo, el punto Z no tiene ninguna, ¿no? Todas las bolas tienen puntos tanto del complemento de A como dentro de A. Y lo mismo le pasa al punto Z, ¿no? Al punto Y, perdón, ¿no? Cualquier bola con centro en Y, ¿sí? Tiene puntos tanto de fuera de A como dentro de A. No importa si es grande o si es pequeña, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que lo caracteriza son las bolas centradas en X o en el punto, ¿de acuerdo? ¿Sí? El punto W, bueno, otra vez el punto X, tiene una que se queda dentro de A, ¿sí? Pero, y W tiene una que se queda totalmente fuera de A, ¿no? ¿Sí? A ver, no coman ansias. Ahorita voy a ponerle nombres a los puntos, pero quiero que vean que entonces hay 3 casos, como dijo Silgi por ahí, ¿no? Sí, todo el mundo le queda claro que hay 3 casos en términos de las vecindades. ¿Sí? ¿Sí está bien? En términos de las vecindades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a clasificar los puntos en términos de las vecindades con centro en ese punto. Pues miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, fíjense, el punto X es un punto para el cual existe un radio que hace que la bola se quede totalmente contenida, ¿de acuerdo? Después, el punto Z, no es posible encontrar ninguno de estos radios, ¿verdad? Cualquier bola tiene puntos del complemento y del conjunto. Y lo mismo le pasa al punto W,
si existe un radio que hace que la bola se quede totalmente contenida en el complemento de A. ¿No es cierto? Y con el punto Y, pues pasa lo mismo que con el punto Z. Entonces, a ver, chicos, hay tres casos básicamente. Si ustedes se fijan, el punto Z y el punto Y satisfacen lo mismo, en esencia satisfacen lo mismo, y el punto X y el punto W satisfacen cosas diferentes. Entonces, con base en estas propiedades, vamos a definir, a clasificar los puntos. Entonces, si yo tomo un punto X, vamos a decir que es un punto interior de A, ¿sí? Si existe una bola que se queda, que al tomar el radio con centro en X, esa bola se queda totalmente contenida en A. Y a ese punto se le llama un punto interior. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Que sería como el punto X de nuestro ejemplo. ¿Sí está claro, chicos? Ok. Entonces, a ese le vamos a llamar el punto interior. Y observen que de entrada, un punto interior sí tiene que ser un punto de A, ¿verdad? Porque pues, la bola completa se queda dentro de A. En particular el punto X, que es el centro de la bola, pues está en A, ¿verdad? Entonces, cuando yo defino este conjunto como el conjunto de todos los puntos interiores de A, este conjunto está contenido en A, ¿verdad? El interior de A, pues está contenido en A, ¿de acuerdo? Todos los puntos interiores sí son puntos de A. Luego, vamos a definir un punto exterior. ¿A qué se le llama un punto exterior? Bueno, pues fue como el punto W, ¿verdad? ¿Sí? Si existe una bola, es decir, un radio tal que la bola con centro en X se queda en el complemento de A, ¿sí? A eso le vamos a llamar un punto exterior, ¿de acuerdo? Y bueno, al conjunto de todos los puntos exteriores le vamos a llamar el exterior de A. Y por supuesto que el exterior de A, todo punto exterior no está en A, ¿verdad? En particular, eso sí, no están en A, ¿de acuerdo? Entonces, los puntos interiores siempre están en A. Los puntos exteriores siempre están fuera de A. Y el tercer tipo de punto es este que satisfacían como el Y y el Z, ¿verdad? Aquellos para las cuales cualquier bola, ¿sí? No importa qué radio tome, para todo radio, las bolas tienen puntos tanto de A como del complemento de A. Y a esos puntos les vamos a llamar puntos frontera, como vi que ya se lo sabían muchos. ¿Sí está claro? Entonces, a ese conjunto de puntos, y claro, ¿verdad? Eso sí, con los puntos frontera, ahí sí no sabemos. No sabemos si un punto frontera está en A o está fuera de A. Ahí puede pasar. Un punto frontera puede estar en A, pero también puede no estar en A, ¿verdad? Como en el ejemplo que vimos. ¿Se dan cuenta? Si regreso al dibujito, Z es un ejemplo de un punto frontera, ¿verdad? Pero sí está en A. Y Y también es un ejemplo de punto frontera, pero no está en A, ¿verdad? Entonces, los únicos puntos que de entrada no sabemos si están en A son los puntos frontera, ¿verdad, chicos? Los puntos frontera, eso sí, no sabemos si están contenidos en A o no están contenidos en A. Depende de quién sea A, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, lo que quiero, ahora, lo que sí es cierto, ¿sí? Es que dado un conjunto A, ¿sí? Dado un conjunto A, todo punto en Rn satisface una de las siguientes cosas. Miren, vamos a dar unas propiedades muy elementales. Entonces, si yo tomo un conjunto A cualquiera, ya lo dije, ¿verdad? El interior de A siempre está contenido en A. ¿Estamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es la observación que ya había hecho. El exterior siempre está en el complemento de A, ¿verdad? Joel, ¿a qué te refieres?
O sea, todos los puntos exteriores son puntos del complemento. No sé si tu pregunta tiene que ver con el comentario de Eric o con lo que estaba yo diciendo. Eric dice que si W está en A, también es la frontera. Ah, sí, si en el conjunto A le hubiéramos puesto ese puntito afuera, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si hubiera dicho. Depende de los conjuntos, ¿verdad? Depende de los conjuntos. Depende de quién sea el conjunto A. Eso es lo que hace un rato. Sí, yo puedo definir un conjunto y agregarle otro punto por allá afuera, ¿verdad? Sí, por ejemplo, puedo tomarme el círculo de radio 1, todos los puntos que distan en menos que 1 del origen, y luego le agrego el punto 1, 1,1, ¿verdad? Ese punto, ¿qué sería? Un punto frontera, pero bueno, ya lo van a ver. Ujú, ujú. Que cualquier punto y cualquier conjunto siempre se cumple al menos uno de los dos casos. ¿Cuáles dos casos? De los tres casos. Sí, 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 sí. Exacto. Pero bueno, a ver, déjeme concluir. Lo que siempre se puede decir es que todo punto interior sí está en A y todo punto exterior no está en A, ¿verdad? Todos los puntos exteriores están en el complemento y todos los puntos interiores están en A. ¿De acuerdo? Y otra cosa, por ejemplo, es inmediato, ¿no? El interior y el exterior pues, son ajenos, ¿no es cierto? El interior y la frontera pues también son ajenos, ¿verdad? Y la frontera y el exterior también son ajenos, ¿no es cierto? No, ¿verdad? Si es exterior no puede ser frontera, ¿no, Fernando? Exterior quiere decir que hay al menos una bola que se queda con centro en ese punto, que se queda totalmente contenido. Ahora, hay una bola con centro en el punto que quizás alcance a la frontera del conjunto, pero ese es ya otro problema, ¿verdad? Sí. La frontera está definida para todo R mayor que 0, como que la definición de la frontera no depende. A ver, si A es el vacío, ¿quién es el interior? A ver, chicos, si A es el vacío, pues ¿quién es el interior? El vacío, ¿verdad? Como dice Miguel, ¿no? Pues porque el interior tiene que estar contenido en el conjunto, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Pero a ver, chicos, ¿está clara la propiedad 3 de que todos los conjuntos resultan ser ajenos? Sí, ¿verdad? Ok. Y otra cosa, otra propiedad que está importante, es que para cualquier conjunto, a ver, Luis Armando, ¿qué parte no quedó clara? ¿Qué parte no está clara de que estos conjuntos son ajenos? Pues observa, ¿no? Por ejemplo, el interior y el exterior. Uno está dentro de A y otro está en el complemento de A. Entonces, pues, como un conjunto y su complemento son ajenos, entonces el interior y el exterior pues, son ajenos, ¿no? ¿De acuerdo? La frontera, porque si, a ver, recuerda que la definición de punto frontera es diferente de la definición de punto interior, ¿no? A ver, revisemos la definición de punto frontera. La definición de punto frontera es que cualquier bola tiene que intersectar tanto al conjunto como a su complemento. ¿Y cuál es la definición de punto interior? Punto interior, una bola se tiene que quedar, al menos una bola se tiene que quedar dentro de A. Si tú te fijas, son definiciones excluyentes, ¿no? ¿Sí? O simplemente velo en la definición, Luis Armando. ¿Sí? Para hacer un punto interior, una bola se quede con centro en X, ¿sí? Para que X sea un punto interior, una bola se tiene que quedar totalmente contenida dentro de A. Y para que un punto sea frontera, aquí lo que dice es que cualquier bola tiene que intersectar al conjunto
recuerden, ¿verdad? La definición de los puntos interiores, punto frontera y punto exterior, está en términos de las bolas con centro en el punto. No si está dentro o si está fuera, sino qué le pasa a las bolas con centro en ese punto. Eso es lo que es importante en estas definiciones. ¿Qué pasa con las bolas centradas en esos puntos? ¿De acuerdo? Y bueno, ya nada más para terminar, o sea, son ajenos, pero cualquier punto en Rn o es interior del conjunto, o es frontera de un conjunto A, o es exterior al conjunto A, ¿verdad? ¿Sí? Por eso le llamamos una clasificación, ¿verdad? ¿Sí? Porque dado un conjunto en Rn, ¿sí? Si el conjunto es un punto, no existen puntos interiores. Bueno, pero sí el conjunto interior, ¿quién es? No existen puntos interiores, pero ¿quién es el interior? Entonces, Miguel, en el caso en el que el conjunto sea solo un punto. ¿Un punto puede ser un conjunto? Sí, claro, un conjunto. No, Miguel. Si el conjunto es un solo punto, ¿quién sería el interior? El vacío, ¿verdad, Guadalupe? El vacío. No hay puntos interiores, ¿no? Ningún punto puede ser interior, ¿no es cierto, Miguel? ¿Sí? Y de hecho, ¿quién sería la frontera? ¿Quién sería la frontera si el conjunto fuera solo un punto? Ah, el punto, ¿verdad? Exactamente. Ahí la frontera coincide con el conjunto, ¿verdad? Sí, estamos. Entonces, hay otra propiedad que a lo mejor tiene que ver un poquito con la definición, la propiedad 5. Véanla, analícenla. Y bueno, yo creo que por ahorita lo dejamos ahí. Exacto, ¿verdad? La propiedad 4, más bien, bueno, la propiedad 4 y la propiedad 3, ¿verdad, Jesús? De alguna manera dice que dividen a Rn, ¿verdad? ¿Sí? Dividen a Rn en tres conjuntos ajenos, ¿verdad? Son una partición de Rn, a eso se le llama una partición, efectivamente. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Pero bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí porque se me hace que ya se están poniendo borrosos y yo creo que yo también. Y entonces, pues continuamos el lunes, mañana, joven Martín, si usted sigue por ahí, usted sí ya tiene material para trabajar mañana en la ayudantía. Sí, ya mañana damos la primera ayudantía. Muy bien, joven Martín. Entonces, pues mañana están con Martín y nosotros entonces nos veremos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Martín, sí, creo que sí, ¿verdad, joven Martín? ¿Se van a ver por el Meet? Yo les voy a mandar otra liga para poder, o sea, que la grabación se quede conmigo, pero se las mando justo